diversificación de las finanzas. Usted que le gustan esos temas y que yo sé que el Bitcoin, que dónde invierto, que lo saco, usted más o menos entiende lo de la diversificación. Que eso viene de un dicho de hace muchos años que es no tenga todos los huevos en la misma canasta. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, no tenga todo en la cuenta de ahorros, no tenga todo debajo del colchón, sino que intente diversificar por aquí y por allá, pues para que no todo esté metido por el mismo lado. Entonces uno mira que en los bienes raíces, que en las criptomonedas o en estas inversiones de la bolsa, que yo de eso confieso no entiendo mucho, pero bueno, son digamos lo que uno está tratando de entender en estos tiempos para tratar de tener una rentabilidad. Y lo mismo sucede con la plática que uno da a las pensiones, sobre todo en los fondos de pensiones privados, pues eso es lo que hacen, tienen una partecita de renta dentro del país y una es hacia afuera. ¿Y por qué les estoy hablando de esto y por qué lo relaciono con pensiones? Porque resulta que hay una noticia que dice que el gobierno nacional va o está preparando mejor un decreto que obligaría a esos fondos privados de pensiones a destinar una mayor proporción de sus recursos al mercado local, es decir, invertir menos en el extranjero. Vamos a hablar con el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, para que nos explique. Gracias, señor Velasco, por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. ¿Qué información tienen ustedes de este decreto que estaría preparando el gobierno nacional y qué implicaciones tiene? No sé si este contexto para que la gente nos trate de entender esos temas que a veces se escapan un poco del entendimiento básico, ¿quedó bien? Sí, yo recupero lo que acaban ustedes de decir. El mejor ejemplo de todos es el de los huevos en la misma canasta. No es buena idea tener todos los huevos en la misma canasta, pero si cuando se cae la canasta o cualquier cosa pasa con la canasta, pues se nos quiebran todos los huevos y nos quedamos sin huevos. Entonces, la diversificación es una de las características principales de los portafolios, básicamente la lógica es que uno elige diferentes tipos de activos. Y en Colombia, por suerte, la regulación siempre ha sido muy amplia y ha permitido que los fondos de pensiones inviertan los recursos de los trabajadores colombianos, porque estos no son los recursos de los fondos de pensiones, son los recursos de los trabajadores colombianos, los ahorros pensionales de la gente en Colombia, en múltiples activos, entre ellos activos internos, activos en el extranjero, activos que tienen características diferentes en el tiempo, en diferentes jurisdicciones, no solamente en un país afuera, sino en muchos países, y eso ha hecho posible que esos recursos de la gente crezcan a una tasa que es muy buena, que es el 7% por encima de la inflación en promedio de los últimos 25 años. Entonces, esa característica de la diversificación es fundamental y, por supuesto, recibimos con preocupación la noticia que ustedes reportaban sobre la posibilidad de que salga un decreto que pues disminuya la capacidad de esa diversificación hacia el futuro. Claro, entonces ustedes invierten cierta parte de los ahorros que nosotros como ciudadanos guardamos para pensiones, una parte se va al extranjero y ahí me imagino pues que la rentabilidad es un poco mayor porque, por ejemplo, se puede rentabilizar en dólares. ¿Cuánto de esas pensiones que nosotros guardamos en fondos privados se van al exterior, señor Velasco? Pues mire, hay diferentes tipos de inversiones. Entonces, por ejemplo, en renta fija en el exterior, que son activos que tienen un interés fijo, ¿cierto? O sea, que se compra como si fuera un CDT en otra parte del mundo. Tenemos cerca del 5% del portafolio invertido. En renta variable, o sea, acciones, cosas que cambian de precio o activos que están indexados y que su rentabilidad pues depende del momento en el tiempo. Tenemos cerca del 28% en fondos de capital privado, que son vehículos de inversión que aglutinan diferentes tipos de activos, diferentes tipos de emisores, que en sí mismos ya son una diversificación, hay cerca del 15%. Entonces, cuando uno suma todos los tipos de inversiones en el exterior, pues da una cosa muy cercana a la mitad del portafolio, que en el estándar internacional es una suma pues tremendamente digamos conservadora, baja. El fondo, por ejemplo, el fondo de inversiones de los fondos de pensiones de Canadá, que es un ejemplo en el mundo para estos temas, por el ahorro que hay allá, tiene más del 70% invertido por fuera de Canadá, porque otra de las características de la diversificación es que lo protege a uno contra eventos que pueden ocurrir en Colombia.
Entonces, si Colombia va mal, pues la rentabilidad de los ahorros pensionales de los colombianos no tienen por qué ir mal. Y cuando uno diversifica y invierte afuera, pues protege a los colombianos de las eventualidades de nuestro país. Ok, entonces me dice más o menos el 48% de la totalidad de lo que uno invierte en sus fondos de pensión se va al exterior, y ahí hay diferentes, digamos, modos de interés fijo, variable, etcétera, etcétera. Pero lo que dice el gobierno nacional es que la intención de que esto se quede dentro es justamente que ayude al país en temas de infraestructura, a gastar más dentro del país. ¿Cuál es el contraargumento que ustedes tienen a eso que dice el gobierno nacional? Sí, realmente cuando uno suma todo, ahí me faltó una parte de fondos de capital privado, puede estar un poco por encima del 50%. ¿Cuál es un poco la respuesta? Los fondos de pensiones en Colombia hemos sido socios de la inversión en Colombia históricamente. No existe proyecto de infraestructura, de inversión en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en proyectos de energía, en energías limpias, en casi todas las grandes oportunidades de inversión en Colombia son aprovechadas por los fondos de pensiones para invertir y para dejar la plata en Colombia. Y por supuesto nos gustaría invertir más en Colombia, y siempre está el administrador del fondo de pensiones pendiente de cuáles son las oportunidades que se generan. En este momento en particular, Colombia tiene unos niveles de inversión que son bajos, y son bajos en comparación a nuestra historia. A nuestra historia reciente, podemos hablar de niveles de inversión de 16, 17% del Producto Interno Bruto, cuando Colombia llegó a tener niveles de inversión del 24, 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, realmente, las oportunidades de invertir más en Colombia, pues hoy en día son menores, y hay unos datos que son muy llamativos. Por ejemplo, cuando uno ve cómo enfrentan el ahorro y la inversión el sector privado, las firmas no financieras, o sea, las firmas que no están en el sector financiero, sino que son firmas del sector agropecuario, minería, industria, construcción, en este momento son ahorradores netos. ¿Eso qué quiere decir? Que no demandan ahorro neto, sino que ofrecen ahorro neto a la economía. Y eso nos dice mucho de cómo están viendo ellos las oportunidades de inversión y cuál es la demanda de recursos que en este momento tienen. Entonces, una de las dificultades que tendría un decreto como el que se tocó del gobierno es precisamente encontrar en qué activos podríamos invertir esos recursos que traeríamos desde el extranjero. Y recordemos que estos no son los recursos de los fondos de pensiones o los dueños de los fondos de pensiones. Estos son los recursos de los trabajadores colombianos, que por supuesto deberíamos estar muy atentos y concentrados en buscar mayores rentabilidades, mayor seguridad en términos de riesgo y de poder continuar administrando la liquidez como lo hemos hecho en los últimos 25 años. Señor Velasco, entiendo que este anuncio de la preparación de decreto, porque todavía no tenemos un decreto que podamos leer, lo dio la directora de la Unidad de Regulación Financiera, Mónica Higuera, y lo comentó durante el Congreso de Asofiduciarias. ¿Más detalles que les hayan dado? ¿Cuándo sería este decreto conocido? No, tenemos exactamente la misma información. Lo que la directora Higuera compartió ayer era que estaban analizando la publicación de un decreto para comentarios, y tenemos entendido que eso se produciría la próxima semana. Entonces, pues estamos muy atentos a ver cuáles son los detalles de lo que se publique y a dar este debate un poco a la luz de los hechos, de los datos y de la mano de los ahorradores pensionales colombianos, porque lo que tendríamos que estar buscando todos aquí es que tratemos de multiplicar esos recursos y de que sean cada vez más. Presidente Velasco. Una de las consecuencias adicionales de poner restricciones de este tipo afecta profundamente las cuentas financieras del gobierno nacional central. Porque si la reforma pensional que está en estudio en la Corte Constitucional finalmente sí es declarada exegible, es constitucional, los recursos de los fondos pues van a terminar
siendo un mecanismo de pago de las pensiones por parte del gobierno nacional. Entonces, esto tiene pues mucho de ancho y de largo y hay que analizarlo con muchísimo cuidado. Sí, presidente Velasco, otra de las preocupaciones que están en torno al sistema pensional tiene que ver con la inclusión de un artículo que muchos han calificado como un verdadero mico en el presupuesto general de la Nación, que fue aprobado el día de ayer por el Senado y con el cual se permitiría al gobierno nacional el uso de recursos de las pensiones para cubrir gastos de funcionamiento del Estado. ¿Cómo queda este artículo y qué preocupación tienen ustedes frente a eso? O sea, es decir, uno podría decir que el Estado está agarrando dinero de los colombianos, más o menos expropiando las pensiones, o es digamos algo ya muy extremo interpretarlo de esa manera. Pues mire, la realidad es que yo no termino de entender las razones por las cuales ven la necesidad de incluir ese artículo. En Colombia, el gobierno nacional tiene que girarle plata a Colpensiones todos los años, recursos del presupuesto de la Nación, para terminar de pagar las pensiones de los colombianos, cerca de 70 billones de pesos al año. Entonces, si es cierto que pudieran utilizar recursos de las cotizaciones para otras cosas, pues lo que harían sería descompletar más la plata que se necesita para pagar pensiones. Es como acobijarse la cabeza desacobijándose los pies. Y eventualmente les tocaría, tarde o temprano en el mismo año 2026, les tocaría girar plata del presupuesto de la Nación para completar no solamente lo que hacía falta en un principio, sino lo que utilizaron de las cotizaciones. Entonces, realmente, ahora, las pensiones pues son un derecho y está muy alto en el ordenamiento del gasto público en Colombia, porque pues dejar de pagar pensiones sería una cosa muy grave. Entonces, realmente se ve más como un manejo de caja o un permiso para manejo de caja, pero en últimas, pues las pensiones pues tienen que pagarse, y sobre todo las cotizaciones, el monto que los colombianos cotizamos o que cotizan los colombianos en Colpensiones, tiene una destinación específica por ley que no puede ser alterada. Entonces, en últimas, en las cuentas, pues como el dinero es fungible, la responsabilidad está ahí y pues tiene que ser cumplida por el gobierno nacional central. Pues presidente de Asefondos, Andrés Velasco, gracias por estar con nosotros a esta hora viernes. Estamos muy atentos a este decreto que todavía no conocemos, pero que fue anunciado, como usted nos lo dice, en el evento en el que ustedes participaron. Feliz día para usted. Muchísimas gracias y comparto la preocupación sobre los dos temas. Tenemos que estar muy atentos para garantizar que el ahorro de los colombianos puede seguir siendo invertido de forma tal que se genera rentabilidad, no solamente para los colombianos, sino que se liberan presiones para la nación con esa inversión de los fondos privados en una capacidad de diversificación pues que hemos tenido durante los últimos 30 años o más. Muchas gracias. Cerramos con la palabra diversificación, más o menos para que nos entendamos. Estaríamos esperando que el decreto diga ponga un huevito o 2 huevitos o 3 huevitos más en la canasta nacional, no tanto en la canasta internacional, que ahí está el problema que nos decía el doctor Velasco. Jennifer, y es que mire, ya lo que le explicaba Lucas, incluso ya por ejemplo para las personas naturales hay aplicaciones donde uno puede elegir en qué invertir y le presentan a uno entonces tal empresa, si están las acciones de tal otra, si está la bolsa de tal lado. Es decir, diversificar es muy importante a la hora de manejar una chequera y para evitar riesgos sobre todo. 12 del día, 35 minutos. Hacemos una pausa.